¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Bienvenidos a 10 minutos de análisis. Gracias por ser parte del mismo. Voy a compartir con ustedes el desglose de esta encuesta de las eras de Motecnia y basados en una nota de, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará su gobierno presidencial el próximo 1 de octubre con una aprobación del 73%, luego de 6 años de su victoria electoral en 2018. La encuesta nacional de evaluación del sexenio, publicada en agosto de este año, señala que de las personas participantes en el sondeo, el 73% aprueba el desempeño que el tabasqueño realizó como presidente de la República. Dicha cifra contrasta con el 22% que la desaprueba. Entre tanto, otro 4% es indiferente a su trabajo como presidente y 1% no supo qué decir al respecto. La aprobación de López Obrador tuvo momentos altos, tuvo momentos bajos. Sin embargo, lo reportado por De las Heras expone que el mandatario nunca bajó del 55%, siendo 59% su evaluación más baja, esto 1 año y 6 meses después del inicio de su gestión. El presidente comenzó con una aprobación del 80%, esto luego de que se cumplieran sus primeros 100 días de mandato, por lo que la popularidad del titular del Ejecutivo tan solo sufrió un cambio del 7%. Su desaprobación, por su lado, también presentó variaciones a 100 días del inicio de su gobierno, contaba con el 14%, por lo que subió 8 puntos más desde ese momento. El momento más alto de rechazo fue también al año y 6 meses, cuando contó con 31%. Al desglosar sobre las distintas actividades, el presidente, el 29% de los encuestados, consideró que su mayor logro fue la ayuda a los adultos mayores, seguido de un 8% que piensa que lo mejor que hizo fue la implementación de programas sociales. Los mismos encuestados señalan que lo peor que hizo López Obrador como mandatario fue no disminuir la inseguridad, rubro que contó con el 16% de concordancia de los participantes en la encuesta. Debajo de dicho aspecto se encuentra la no mejora de las condiciones del sistema de salud pública, con un 3% de desaprobación. Al responder si consideraban que el país bajo el mando del presidente López Obrador vivió una transformación, el 82% cree que sí, el 15% cree que no y 3% no sabe. Dicha transformación fue para bien, según el 89% de los encuestados. Por otro lado, un 11% cree lo contrario, que fue una transformación para mal. Pues ahí tienen ustedes estos datos que quisimos compartir con ustedes. Primero, por la fiabilidad que genera Demotecnia de las Heras, que ya desde hace varios años se ha caracterizado por dar resultados muy cercanos a la realidad. El resultado de la elección presidencial es uno de ellos. Y porque tampoco dista tanto de lo que ha dado a conocer, por ejemplo, el Universal hace unos días, que también habló del 70% de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí entonces voy a soltar una pregunta que a lo mejor tiene una fácil respuesta para muchos y otra no tanto para otros. ¿Por qué? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador alcanza el 73% de popularidad al final de su mandato? Estos números están por encima de cualquiera que usted me diga a nivel mundial. En México jamás se había vivido un fenómeno de esta naturaleza. Esa es la realidad. Ningún presidente ha terminado con una aceptación tan alta en toda nuestra historia moderna, de Miguel Alemán a la fecha. Y le agrego las razones del por qué. Medios de comunicación corporativos que tienen un enorme alcance en cualquiera de sus vías, radio, televisión, prensa, redes sociales, constantemente lanzaron campañas muy duras en contra de López Obrador, en contra de sus ejes torales, la honestidad, por ejemplo. Reportajes que cuestionaban precisamente la misma, que cuestionaban a su familia, que cuestionaban sus orígenes. La oposición partidista, un día sí y otro también, cuestionaban cada uno de sus actos. Y entonces, la respuesta, por eso les decía, puede ser muy sencilla, pero tiene varias aristas. La primera de ellas, y ojo, el orden de los factores no altera el producto, es el total descrédito por parte de medios de comunicación, de corifeos, de conductores, de periodistas de la derecha, de la prensa capitalista y la oposición partidista, quienes con toda su petulancia, con toda su soberbia, jamás quisieron entender que Andrés Manuel López Obrador no era ningún accidente en la historia, sino que iba a marcar la historia. Desde su púlpito, ese púlpito que se construyeron de manera artificial,
creyeron o pensaron que su opinión era más importante que lo que millones de mexicanos y de mexicanas observaban en el día a día. Consideraron que ellos no tenían, por supuesto, que explicar jamás cada uno de sus comportamientos y pensaron que, aunque la gente no los entendiera, ellos siempre han tenido la razón. Una disociación total de la realidad de millones de mexicanos y de mexicanas. Porque para este sector de la población, para estos 16 millones que salieron a votar, que no es una cantidad menor, por supuesto, para sus líderes en los medios de comunicación, para sus líderes empresariales, para sus líderes políticos, México vive momentos apocalípticos, momentos de destrucción, momentos en donde nos estamos yendo literalmente al infierno, al despeñadero. Y sin embargo, para una gran mayoría de mexicanos, muchos más del otro lado, México vive momentos de transformación, vive momentos en los cuales están haciéndose cosas. Esto, por supuesto, no se basa solamente en un descrédito de la otra parte, sino también de lo que haces o dejas de hacer desde el gobierno. Sin duda, la narrativa de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy importante, el papel de la mañanera, pero también otros aspectos que no pueden dejarse de lado. Uno de ellos, el apoyo a las personas adultas mayores. Sin duda, mejoró la calidad de vida de muchas de estas personas. Los programas sociales que durante mucho tiempo fueron artífices de votaciones manipuladas, ahora se convirtieron en parte medular de una nueva política social, la cual giró la perilla y la cual miró hacia sectores que antes simplemente no existían para la clase gobernante. Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa de discusión temas como el clasismo, como el racismo, empoderó al trabajador, empoderó a lo que se conoce como el pueblo. Uno de sus grandes, sin duda alguna, apotegmas es por el bien de todos, primero los pobres. Incluso si los ricos fueran un poco autocríticos, se darían de cuenta que hasta para ellos mismos es benéfico. Aquí el punto es que Andrés Manuel López Obrador logró que la gente entendiera que su voto vale lo mismo que el del patrón. Y lo más importante, diría el gran Federico Bonazo, la gente entendió que ni siquiera tiene por qué haber patrones. Que una cosa es que haya jefes y otra cosa es que haya patrones, pero que todos valemos exactamente lo mismo y que lo que yo pienso o creo vale lo mismo que aquel que se viste con un traje Armani y que durante muchos años había menospreciado mi opinión. Son puntos fundamentales para entender el legado del obradorismo, pero sobre todo para entender esta enorme simpatía y cariño que le tiene el pueblo de México, a quien hoy por hoy es considerado por ese mismo sector como el mejor presidente de la historia. Son ejercicios que nos ayudan a dimensionar lo que hemos vivido durante los últimos 6 años. Por ejemplo, una oposición que se centra en el tema de Dinamarca y el sector salud, cuando en realidad pudieron haber criticado la postura de Andrés Manuel cuando dice que no hay desaparecidos con los campamentos de las madres desaparecidas al lado. Eso es más criticable, cuestionable y debatible. Pero para la oposición es más fácil irse por un tema mediático como es el tema de Dinamarca en el sector salud, porque consideran que eso les puede dar mucha mayor relevancia y sobre todo es para lo que les da su capacidad, porque no tienen una empatía hacia las víctimas, utilizan a las víctimas. Por eso no logran detentar ese tipo de situaciones o de puntos negativos del gobierno de Andrés Manuel. López Obrador pasará a la historia sin duda alguna y lo conseguirá porque eso fue parte medular desde que inició su carrera política y decidió irrumpir con fuerza en el escenario político nacional. Pasará a la historia no solamente como un retrato más, como está Salinas, o está Cedillo, o está Fox, o está Calderón, o está Peña Nieto, que representan a los presidentes neoliberales tan cuestionados y tan denostados en la actualidad. Pasará como el artífice del inicio de una transformación que ahora está en manos de Claudia Sheinbaum consolidar. Pero López Obrador puede irse tranquilo, porque efectivamente cumplió con lo que tenía que cumplir y sin duda alguna el apoyo popular, ese apoyo tan denostado por las clases mediáticas, intelectuales, académicas, empresariales, ese apoyo popular que es el más importante siempre, el más honesto y el más leal, así se lo reconoce. 10 minutos de análisis.
Como siempre un gusto, como siempre un placer. Ya lo sabe usted, vea el video. Si les gustó, pulgar arriba, por supuesto. Coméntenlo, compártanlo, suscríbase y échenos super chat, super gracias o bien únanse al canal. Como siempre un gusto, como siempre un placer.